tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Aquí en Fede Lobo de vez en cuando contamos la historia de compañías importantes en el mundo de los videojuegos. Hoy te vamos a contar la historia de PlayStation. Antes de comenzar, déjame recomendarte unos videos que ya dedicamos a la compañía de Nintendo, platicando su creación, su evolución, etc. Estamos muy orgullosos de esos videos. Por favor, vayan a verlos si es que no lo has visto, para que se eduquen tantito. Ahora sí que comience la historia de la Play. Por favor, maestro, púchale play. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la economía de Japón se encontraba en crisis. Durante estos tiempos tan difíciles, se consideró que la industria de la tecnología y la electrónica se convertirían en uno de los pilares principales para reactivar la economía. Así fue como muchos de los jóvenes se dedicaron a especializarse en este sector, que era el que más ofertas de trabajo tenía en aquella época. Fue en el año de 1945 cuando un hombre llamado Masaru Ibuka se aventuró a crear su propio negocio de reparación de radios, y un año después un joven llamado Akio Morita se unió al negocio, creando así una compañía conocida como Tokyo Tsushin Kogyo, compañía que ya no solo se encargaba de reparar radios, también se dedicaba a manufacturar diferentes artículos electrónicos. Con el tiempo, la empresa fue ganando más y más experiencia, volviéndose expertos en fabricar radioportátiles que ya se vendían a nivel global en países como Estados Unidos. Como ya estaban relacionándose con territorios fuera de Japón, los dos socios fundadores decidieron renombrar la compañía bajo el nombre de Sony en 1958, palabra derivada del término en latín sonus, que se refiere a la raíz del sonido y a las ondas sónicas. El nombre les hizo más fácil figurar en otros países, y fue en 1960 donde la empresa se estableció oficialmente en Estados Unidos con el nombre Sony Corporation America. Este es el inicio de una de las empresas más importantes en el mundo de la tecnología y ahora también de los videojuegos. Así inicia esta historia, métele la intro. Es gigante la Play 5, ¿no? Muy grande. Sony seguía creciendo a lo desgraciado, encontrando su mayor éxito en 1979 con un revolucionario aparato que te permitía disfrutar de tu música en cualquier lugar. Hablamos de los Walkman. ¡Ojito! Las cintas electromagnéticas, mejor conocidas como cassettes, fueron muy populares durante los 80, hasta que al inicio de los 90, Sony se unió con otra compañía llamada Philips para la creación de un nuevo medio para guardar información, que sería conocido como disco compacto. And that's it. The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long-playing gramophone record. Con tanto avance tecnológico y futurista, la compañía buscaría ahora una forma de entrar al mundo del entretenimiento. Vamos por Gracias la tele. a sus enormes ganancias en los 80, Sony fue capaz de adquirir CBS Records, la rama musical de la cadena de televisión CBS en Estados Unidos. Con esta adquisición, la compañía creó una nueva división ahora enfocada en la industria Luis Miguel. musical, Sony Music. Esto no sería todo, pues años después también se compró la mayor parte de la casa productora Columbia Pictures para crear su propia división de películas llamada Sony Pictures. ¡Órale! En aquel entonces el Sony era como Disney ahorita, que está comprando a lo güey. Ojalá algún día me compraran a mí Una vida con Maribel Guardia. En este mismo periodo, la división principal de Sony en América dio luz verde a un nuevo proyecto de Sony Music, que consistía en la creación de un muy pequeño publisher de videojuegos, que primero fue conocido como Image Soft y luego renombrado como Sony Image Soft. En realidad, a los altos mandos de Sony no les interesaba nada la industria de videojuegos, pero algunos miembros de Sony Music consideraban que este era un muy buen negocio que poco a poco iba creciendo en los inicios de los años 90. El publisher contactó a varios estudios desarrolladores que no eran tan conocidos en aquel tiempo. Títulos no puedo. ¿Qué onda, mano? ¿Quieres que publique tu juego irrelevante y miserable? Los desarrolladores que no eran tan conocidos en aquel Sí, tiempo, por favor. ayudándoles a poner a la venta sus títulos en otras regiones del planeta. Muchos de estos juegos no eran de alto perfil, pero entre los más importantes estaban Hook, Smart Ball, Drácula de Bram Stoker, Equinox, Mickey Mania y Sky Blazer. Como dato muy curioso, Smart Ball es un videojuego que fue desarrollado por Game Freak. Sí, esos mismos que años después serían los creadores de Pokémon. ¿No te parece eso curioso? Sí, señor Julio, vaya que es curioso.
Aquí es donde entra el verdadero protagonista de esta historia, ¡Oh, un el prota! ingeniero llamado Ken Kutaragi, que durante los años 70 se unió a las filas de Sony en Japón, siendo considerado un prodigio en su ramo, ganándose Lo encontré poco a poco en un LinkedIn. estatus muy importante en la compañía. Ya en los 80, este visionario hombre vio a su hija jugando en la entonces muy popular consola Famicom y se dio cuenta de que la calidad de audio en este sistema podía mejorarse. Recuerdo que Ken dijo algo como: Mira ese potencial. es en este momento donde entra la compañía creadora del Famicom y la empresa más importante en entretenimiento videojueguil en aquel tiempo. Los Nintendo. Oh. Esos meros. Nintendo estaba definiendo las especificaciones técnicas para su siguiente consola, conocida en Japón como el Super Famicom, que nosotros conoceríamos por acá como Super Nintendo. La gran N estaba buscando a alguien que fabricara un chip de audio para esta consola, por lo que el mismísimo Ken Kutaragi los contactó para ayudarles en este nuevo proyecto, pero lo hizo a espaldas de sus patrones en Sony, porque bien sabía que a ellos no les interesaba en lo más mínimo usar sus recursos en videojuegos. Ellos estaban pasando la bomba al lado del Michael Jackson, Thalía y creo que Chayanne, ganando millón tras millón. ¡Huevos! Al enterarse de lo que andaba haciendo el Ken, los altos mandos de la mesa directiva en Sony exigieron que se le despidiera. Todo era caos, todo era destrucción. Afortunadamente, el presidente de la compañía, el magnate Norio Oga, sacó la cara por Kutaragi, explicando que el trabajo con Nintendo había sido todo un éxito. Ya que aparte de que él veía gran potencial en las ideas del Ken, la gente en Nintendo estaba más que contenta con el chip en su nueva consola. La colaboración había Nice. sido un éxito. ¡Oh, shit! ¡Vamos! Nintendo nuevamente quiso colaborar con Sony, ahora encargándoles el desarrollo de un lector de CD que fuera compatible con el Super Famicom. Como Kutaragi ya era amigo de los Nintendos, él fue el elegido para encargarse de este asunto, cumpliendo labores tanto de ingeniería como de supervisión del equipo técnico. Como siempre fue reapasionado con su chamba, Kutaragi se involucró en muchos más aspectos de este proyecto, La lo chamba. que lo llevó a tener una relación más estrecha con Nintendo y tuvo contacto con los socios comerciales de la gran N, porque le interesaba muchísimo saber qué características le servirían a las compañías para el lector en el que estaría trabajando. Nombre de chambeador, el Ken Kutaragi. Mis respetos al El licenciado. verdadero Así pasaron chambeador. varios meses y Kutaragi entregó lo que sería el primer prototipo de lector. Sin embargo, Nintendo no estaba tan contento con esta propuesta, porque un lector de CD era fácil de piratear. Y a eso agrégale que en aquel entonces era muy común la clonación y venta de discos compactos piratones. Por lo mismo, Nintendo pedía que se utilizara el formato de Super Disc, que era algo así como un CD dentro de una carcasa de plástico, muy similar a los disquetes que se usaban en computadoras de antaño. La carcasa tenía un par de mecanismos que ayudaban a evitar su clonación. Ken Kutaragi quería aferrarse al formato de CD-ROM porque reducía costos de producción y además existía la opción de ponerle un sector de autentificación en cada disco para evitar ser pirateado. Nintendo no cedió a las peticiones del ingeniero, imponiendo al Super Disc como el formato adecuado para el nuevo dispositivo. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbio. Con todo y estos contratiempos, las cosas no pintaban mal para Sony, porque Nintendo accedió a producir un aparato todo en uno en el que podías jugar con cartuchos del Super Famicom, como con los Super Disc. Este sistema tendría el nombre provisional de PlayStation ¡Qué y sería esquizo! regulado de forma independiente Qué esquizofrénico ver Nintendo, PlayStation, Sony. Es como, ¿oh? ¿Qué está pasando? Ay, cabrón. por Sony. Así es, escuchaste bien. Este es el primer PlayStation de toda la historia. Damn. Imagínate. Wow. Ahora sí, el dispositivo estaba listo y Ken se puso a chambear en dispositivos mejorados ahora que las especificaciones se habían acordado. Oh, pero aquí es donde las cosas comenzaron a complicarse, porque mientras el Ken andaba todo feliz chambeando, el mismísimo líder de Nintendo, Don Hiroshi Yamauchi, se sentó a examinar detenidamente el acuerdo con Sony y se dio cuenta de varias cosas que no le gustaron nada. Uy. El contrato estipulaba que Sony sería propietario de la licencia de los Super Disc, por lo que en teoría ellos podrían cobrar directamente a los publishers una cuota fija para publicar cada uno de sus juegos en este formato, sin avisarle ni rendirle
cuentas a Nintendo. Es decir, que ni un centavo de ese dinero llegaría a manos de la compañía de Mario Bros, pues prácticamente habían renunciado a ese derecho desde el contrato. Nintendo solo ganaría dinero por cada lector vendido, pero Sony se llevaría las ganancias de cada consola todo en uno y de cada Super Disc vendido. Obviamente, Yamauchi puso el grito en el cielo y decidió cancelar el proyecto. Esto se va a poner feo. Sin avisarle nada a Sony, el Hiroshi ordenó que los directivos de su compañía contactaran de forma muy discreta a Philips para que fueran ellos los que crearan el chingado lector de discos. Como Kutaragi nunca se enteró de nada, él siguió trabajando, terminando en tiempo récord el desarrollo de su dispositivo para poder mostrarlo en un importante evento internacional llamado CES, evento en el que se presenta lo último en tecnología de entretenimiento. En aquellos años no existía el E3, por lo que el CES era el mejor lugar para presentar la alianza titánica entre Sony y los Nintendos. Fue así como el 1 de junio de 1991, Sony realizó una emocionante presentación para su lector y para el Nintendo PlayStation. Los analistas y prensa que fueron al evento terminaron muy convencidos de que este hardware tenía futuro, y todo el mundo esperaba emocionado más noticias sobre esta fusión, augurando gran éxito. Todo era felicidad. Pero tan solo un día después, Nintendo convocó a los medios de tecnología más importantes a una rueda de prensa en la que los directivos de la Gran N anunciaron de manera oficial su alianza con Philips, con el objetivo de producir un lector de discos para el Super Nintendo. No. La información confundió a todos. Esta sería una segunda colaboración aparte de la de Sony. El PlayStation fue un invento nomás del Kutaragi. Las cosas se pusieron más confusas porque Nintendo en ningún momento aclaró si esta nueva alianza significaba el fin de la relación laboral con Sony. Rápidamente la nota se comunicó en todos lados, lo que en un inicio dejó muy mal parado a Sony ante los ojos de los medios. Los directivos de Sony de inmediato contactaron a su equipo legal para iniciar un juicio en contra de la Gran N por incumplimiento de contrato. Al mismo tiempo, los ejecutivos fueron directo a las oficinas de los Nintendos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el destino de su PlayStation. En estas negociaciones, Sony buscaba llegar a un acuerdo para que los dejaran comercializar este dispositivo y que al mismo tiempo fuera compatible con los cartuchos de Super Nintendo y los discos de Philips. Es decir, mantener la alianza entre estas tres compañías. Sony no quería perder su inversión, pues hasta el mismo Norio Oga comentó que no estaba dispuesto a ceder y alejarse del negocio porque ya habían gastado demasiado dinero. Aún con toda la iniciativa, las reuniones con Nintendo no terminaron nada bien y al parecer Sony había perdido tiempo más dinero. Ya, Gonzalo. Enojado, emperrado y enfurecido, reencabronado por esta situación, Nori ordenó contactar al jefe de Sega of America, que en aquel entonces era un hombre llamado Tom Kalinske, para proponerle una alianza directa y que juntos sobrepasaran a la Gran N. En un inicio, el jefe de Sega sí aceptó colaborar juntos y hasta se fabricaron algunos planos de una consola de siguiente generación, los cuales pasaron la aprobación de Ken, que le sugirió después a Tom que dividieran en partes iguales los costos de producción para reducir el riesgo de inversión para ambas compañías. El Kalinske se lanzó a las oficinas principales de Sega en Japón para presentar formalmente su alianza con Sony. Y aquí es donde una vez más se fue todo a la ñonga, porque los mandamás de Sega se negaron, diciendo que era una pésima idea hacer negocios con Sony, que no tenía nada de experiencia en el desarrollo de videojuegos. Pobrecito Sony. Primero Nintendo lo abandonó y ahora Sega lo batió. ¿Por qué me persigue la desgracia? La gente de Sony ya comenzaba a tirar la toalla, pensando que de plano sería mejor Un puesto olvidarse de carnitas. la industria. Todos estaban deprimidos, menos Ken, pechos parados Kutaragi, porque él estaba muy seguro de que podía mejorar el prototipo en el que ya había trabajado para convertirlo en una consola completamente independiente que pudiera superar a las consolas de 16 bits. Ken sabía que Don Norio Oga estaba bien emperrado con Nintendo, así que aprovechó el orgullo de su patrón para presentarle el proyecto de una consola diferente y revolucionaria. Harto de esta situación, Oga dio luz verde utilizando la frase "solo hazlo". Frase que comenzaría oficialmente la historia del verdadero PlayStation. Shit. ¿Qué cojones, tío? Esto es demasiado épico. No,
momento que aún no vamos a ver al PlayStation. Todavía falta trabajar mucho. Uy, no, nomás le hacen mucho de emoción. Mejor me voy a comprar de una vez un Nintendo 64 o un Virtual Boy. Se ve que se va a pegar. Lo primero que hizo Ken junto a Norio y algunos colaboradores fue visitar al mismísimo Akio Morita para presentarle formalmente este nuevo proyecto. Si recuerdan bien, Akio es uno de los fundadores de Sony, así que su bendición era muy importante. Morita escuchó atentamente cada palabra y al final, estrechando la mano de Kutaragi, comentó: este es un gran proyecto que Sony necesita llevar a cabo. He estado esperando que surgiera este tipo de proyectos desde hace mucho tiempo. Tú lo has conseguido. Buen trabajo. Aunque el nombre de PlayStation no me convence, mejor deberían cambiarlo antes del lanzamiento. Norio y Ken salieron de la junta le pongan bastante PlayStation. preocupados porque el nombre ya había sido registrado y a estas alturas era algo complicado cambiarlo. Bueno, pues la vida sigue, dijo el Ken, así que se dispone a trabajar en el segundo paso: visitar personalmente a las desarrolladoras más importantes en aquellos tiempos para preguntarles qué características necesitaban para meterlas al PlayStation. Este acercamiento era algo bastante inusual, pero necesario, porque así el Ken se enteró de que los programadores y desarrolladores necesitaban cosas como herramientas fáciles de usar, tener menos restricciones para publicar sus videojuegos y menores costos de producción para distribuirlos. Esta información vale millones. Ken había aprendido bastante bien el negocio desde que trabajó con Nintendo y además sabía cómo hablarles a los desarrolladores para convencerlos de pasarse a su bando. Como por ejemplo, a Namco le dijo que era una gran oportunidad para superar a su eterno rival, Sega, ya que las arcades de estas dos compañías eran de las más jugadas en los locales. A Square Enix los convenció porque les demostró que la capacidad de almacenamiento de los discos en la PlayStation era superior, pero sobre todo Sony tenía una bajísima cuota de regalías para publicar juegos en su plataforma. Sega y Nintendo tenían un control demasiado estricto en la certificación de los juegos, además de que cobraban regalías bastante caras a cada publisher, sin contar que el costo de producción de cada cartucho era altísimo. Sony se estaba preparando bastante bien y estaba demostrando que su consola no sería una más del montón. Tenía el apoyo de desarrolladoras importantes y la tecnología suficiente para dejar huella en la industria. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Por otro lado, Norio Oga transfiere a Kutaragi a Sony Music porque ahí ya se contaba con toda la infraestructura para producir en masa discos compactos. Además, en caso de que el PlayStation fracasara, el impacto financiero y mediático sería menor, ya que Sony Music era una división independiente de la matriz principal de Sony. Y adentro de estas oficinas, los altos mandos autorizaron la creación de una nueva división enfocada a la industria, pero de videojuegos, la cual sería conocida como Sony Computer Entertainment America. Re largo, ¿no? Esa mera. A esta empresa también se unieron lo que quedaba de Sony, Image Soft, y un joven bastante talentoso para las relaciones públicas llamado Shuhei Yoshida, encargado de contactar a los publishers internacionales. Ahora sí, nuestros protagonistas se pusieron a chambear en la consola. En un inicio, Ken planeaba fabricarla enfocada en elementos en 2 dimensiones, pero su idea cambió cuando probó el épico Virtua Fighter, un juego de pelea con personajes poligonales dándose de chingadazos en escenarios en 3 dimensiones. Esta era la prueba que necesitaba Ken para estar seguro de que ya se podían adaptar juegos exitosos con esta tecnología. La cabezota así cuadrada. que ordenó una mayor potencia al procesador de la consola. Además, el formato en discos compactos permitía un mejor audio en cada videojuego. Para el control se tomó en cuenta el del Super Nintendo, pero con 2 agarraderas y 2 botones extra para poder girar la cámara a gusto. Los símbolos en cada botón representaban una acción específica. El triángulo, la perspectiva de la cámara; el cuadrado, los menús de opciones, mientras que X servía para aceptar y el círculo para cancelar. Ay, no, entonces ese botoncito que ustedes dicen no hay que pucharlo porque no me gusta eso de cancelar gente ni a las cosas. ¡Deja escuchar! Bueno, uno puede opinar pues aquí. Sony también comenzó a gastar en software, adquiriendo al estudio británico Psygnosis, creador de la popular franquicia Lemmings, que presentaba una inteligencia artificial por encima de lo visto en aquellos tiempos. Psygnosis también fue el puente con otra compañía llamada SN Systems, que se encargó de crear un kit de desarrollo especial de PlayStation para que las empresas desarrolladoras de videojuegos comenzaran a trabajar y entender el sistema, que era tan sencillo de usar que se ejecutaba
ejecutaba hasta en una simple computadora de escritorio. ¡Qué buen servicio! Ahora sí, ha llegado el momento de presentar la consola ante la prensa japonesa, que inicialmente fue presentada como PlayStation X, un sistema de entretenimiento completo que también podía reproducir discos compactos de música. Podías escuchar que Linkin Park o que Luis Miguel y hasta el salsa cumbiando. Fue así como el PlayStation debutó el día 3 de diciembre de 1994 en Japón, olvidándose de la X en el nombre y vendiendo más de 300,000 unidades durante las Navidades. Esto es el PlayStation. ¡Oh, damn! Poniendo villancicos en mi Play 1. ¿Qué cojones, tío? Damn, bro. Cosa bonita, Es cine. cosa bien hecha. Sí, las ventas no fueron para nada despreciables, pero aún así no lograron alcanzar a su rival, Sega Saturn, que había vendido 500,000 piezas antes de fin de año. ¿Quién No sos? se preocupen, que Sony siguió trabajando para ahora lanzar el sistema en los Estados Unidos en 1995. Y fíjate cómo es el destino de misterioso, que este mismo año se llevó a cabo el primer evento de videojuegos anual, aquel que nos anuncia los juegos más ambiciosos y famosos. Hablamos del E3. ¡Ojo! ¡Finally! Nació, chat, nació. ¿Qué cojones, tío? Lo dijo. Es el E3. What the fuck? Los rumores decían que para demostrar que venían bien en serio, Sony se gastó $4 millones para tener un espacio enorme en la exhibición, con un boot bien mamalón y muchos juegos de azar y mujerzuelas. El entonces presidente de Sony Computer Entertainment, Olaf Olafsson, tomó el escenario presentando un sinfín de diapositivas que la verdad aburrieron al público. Pero esto fue un movimiento a propósito para que al final de la conferencia, un reconocido ejecutivo de marketing llamado Steve Race subiera al escenario para mencionar únicamente el precio de la consola. Oh, what? El precio en Estados Unidos causó bastante furor. Sega había lanzado el Saturno a un precio de $399, es decir que el PlayStation era $100 más barato. Y tomando en cuenta que la consola ofrecía casi lo mismo, el Sega lucía ahora menos atractivo. Sony Computer Entertainment gastó a lo idiota en campaña publicitaria. El mismísimo Michael Jackson llegó al boot de PlayStation en el E3 para probar el sistema. Una pedrada directa a Sega, que antes trabajó con el Ayuwoki. Más adelante, en la televisión también se mostraba anuncio tras anuncio con la frase "You are not ready". Fue así como el 9 de septiembre de 1995, a $299, el PlayStation debutó en Estados Unidos con 12 títulos de lanzamiento. También sale a la venta la famosa Memory Card para salvar tus avances, porque ni la consola ni los juegos contaban con memoria para guardar esta información. El PlayStation vendió bastante bien en su primera semana, alcanzando más de 130,000 unidades en los Estados Unidos, mientras que el Sega Saturno vendió 80,000 piezas. Más adelante se lanzó la consola de Sony en Inglaterra y Australia, alcanzando también buenas cifras, lo que motivó a Sony a seguir en este negocio. Se estima que en tan solo un año, PlayStation se apoderó del 20% del total de consumidores de videojuegos en Estados Unidos. Sí, todo muy bonito, todo muy vendido, pero se nos está olvidando el rival más fuerte en esta contienda, Nintendo. Oh, shit, damn. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! La gente de Sony Computer Entertainment sabía que la gran N no se las iba a poner tan fácil, ya que juegos como Super Mario 64 también estaba conquistando a los jugadores y revolucionando el gaming. Pero PlayStation estaba listo y sabía muy bien que la mejor estrategia para superar a Nintendo era poniendo a la venta juegos de calidad. El año de 1996 fue de los mejores para esta plataforma, pues se lanzaron juegazos como Tomb Raider, Resident Evil, Tekken 2, Wipeout 2097, X-Men contra Street Fighter, Metal Gear Solid, Mortal Kombat Trilogy, FIFA 97, Twisted Metal 2 y por supuesto Crash Bandicoot, plataformero que no fue para nada tan revolucionario como Mario 64, pero aún así logró llamar la atención. Qué bonito juego, mejor conocido como Carlos, el topo que gira. PlayStation no aflojaba el ritmo. En el año de 1997 puso a la venta el Dual Analog Controller con dos stick analógicos que dan mayor precisión. Luego lanzó el Dual
DualShock, que vibraba y además sumaba 2 botones más, Un el clásico. L3 y R3. Este control era compatible con la mayoría de los juegos de PlayStation, pero el que le sacaba todo el jugo era el título de plataformas Ape Escape, donde se usaban todos los botones del control. Como una de las bondades del Nintendo 64 era su soporte para 4 jugadores, PlayStation copió el concepto y lanzó el multitap, con el cual hasta 4 jugadores podían conectarse a una sola consola. Con el tiempo, Sony hizo ajustes a su PlayStation, reduciendo costos y quitando algunas funcionalidades. Por ejemplo, quitó la función de interconexión de sistemas, en el que podías usar algo llamado PlayStation Link para reunir 2 plays, 2 televisores y 2 discos para jugar en una fiesta muy gamer. Pero esto la verdad no era tan usado y la gente no era rica para comprar todo eso. Después de revisar su consola, Sony Computer Entertainment anunció oficialmente un nuevo modelo del primer PlayStation, que conoceríamos como el PlayStation 1. ¿What? ¿Qué es eso? Esta consola era bastante bonita y práctica de mover. Damn, Como nunca el la había videojuego visto. metíamos en nuestros pantalones para ir a jugar a otro lado. ¿Sí o no, raza? Para hacerla más portátil, también se lanzó una pequeña pantalla LCD para jugar donde quisieras. Así es. En los más de 10 años de vigencia de la Yo nunca había visto esta. ¿Qué onda? Damn. consola, se lanzaron verdaderos clásicos como Spyro the Dragon, Gran Turismo, todos los Damn. Resident, Dino Crisis, Legacy of Kain Soul River, Driver, Silent Hill, Siphon Fighter, Medieval, Metal Slug, The King of Fighters, Marvel vs. Capcom, Parappa the Rapper, Mega Man X, Castlevania, Tony Hawk Pro Skater, Medal of Honor, Need for Speed, Cool Borders, Pac-Man World y un largo etcétera. Un caso especial fue Final Fantasy VII, que fue el juego que popularizó los RPG japoneses en todo el mundo. También hubieron otros títulos sencillos pero muy divertidos, como Toy Story 2, Sheepdog and Wolf, Croc, Dragon Ball GT, Final Bout, Tarzan, Clonoa, Bomberman World, Digimon World, Monster Ranger, Yu-Gi-Oh!, Forbidden Memories y Pepsi Man. Este es otro caso bastante curioso porque no fue lanzado oficialmente fuera de Japón, pero muchos lo conocieron por el mercado de copias ilegales. Así es, ahora vamos a hablar de La piratería. Oh shit damn, oh shit damn. Dijiste la 11. ¿Cómo te atreves, Fede Lobo? Un verdadero gurú de la comunicación y de los videojuegos nunca mencionaría la palabra piratería. ¡Qué decepción te me caíste, desvergonzado! Corrupto. A ver, ¿crees que yo tengo el poder con un videíto de reescribir la historia o qué pasa? No, pues no. A ver, que yo mencione o no la palabra piratería no va a borrar el pasado. Sí, pues sí. Entendamos que existe y fue parte de la historia de los videojuegos. ¿Está mal? Ya lo sabemos. ¿Está mal fomentarla? Claro que sí. Yo te estaría mintiendo si negara lo que fue parte de la historia de los videojuegos. Así que continuemos. Llora pues. Recuerden que durante la creación del lector de Llora, discos pues. para Nintendo, Sony quería meterle un sistema de validación de juegos originales en sus discos, pues así lo implementaron en el PlayStation. Precisamente por eso la gente encontró la forma de sobrepasar esa verificación por medio de un mod chip interno. La consola ejecuta entonces los discos sin verificar estos sectores, es decir que Nintendo tenía toda la razón. En aquel entonces no existían muchas alternativas para comprar discos de PlayStation 1 originales, por lo que millones y millones de personas conocieron a la consola por el mercado de la piratería. Irónicamente, el precio tan reducido de estos discos fue un factor muy relevante para que la consola se posicionara en primer lugar en ventas en muchos territorios. Un ejemplo puro y duro de marketing informal. Más adelante ya hubo gente que prefirió De hecho, consumir todo era una campaña de marketing, no lo vieron. Facilito. productos originales, ya que decidían invertir porque sabían que PlayStation ofrecía calidad. Nintendo publicó títulos excelentísimos para el Nintendo 64, pero no fue suficiente para poder asegurar el primer lugar en la industria como en años pasados. De manera insólita, Sony se colocó en primer lugar en la industria de aquellos años, vendiendo más de 100 millones de unidades en total, hasta que el primer PlayStation fue descontinuado el 23 de marzo del 2006. Ken Kutaragi cumplió su meta de posicionar a la compañía en el mundo de los videojuegos, pasando por encima de los titanes que previamente le dieron la espalda.
Pero la historia de PlayStation aún no se termina. Sony sabía que no podía dejarse cegar por el triunfo del momento, así que desde finales de 1994 comenzaron a chambearle bien macizo para crear el sucesor del primer PlayStation. Lograr a la Play superar sus ventas, que era Nintendo, para contrarrestar el éxito de este nuevo rival. Michael Jackson sí siguió jugando PlayStation. ¿A poco yo era el único que guardaba el Play One en sus pantalones? Todo esto y más en el siguiente capítulo de la historia de PlayStation. Sacar la segunda parte. La historia de PlayStation, también conocida como La venganza de Ken Kutaragi. Espero que te haya gustado, te hayas divertido y sobre todo te hayas informado. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Recuerda que ya tenemos playeritas Fede Lobas. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, bye. Muy bueno, muy bueno.